horrible también a Bottas. Feísimo le queda ese. No. Por favor, la verdad. O sea, no entiendo qué le ha pasado a Bottas ahí últimamente. La novia como que no está haciendo su trabajo. Callum Nicholas. ¿Cómo fue esa experiencia o evolución que tuvo Checo dentro de la escudería? Y Antonelli ahora mismo debe estar dando vueltas todavía. Tienen ahí faroles montados, luces de alta intensidad en el circuito para que Antonelli siga dando vueltas. Antonelli yo creo que ha dado más vueltas en esta temporada. Bueno, desde el año pasado ya lo tienen girando y este año va por el mismo camino. Y si quedó en el olvido no, pero justamente hoy se publicaron las fotos de los monos del equipo Alpine y Gasly se hizo un peinado feliz, horrible. Ese es otro que la novia como que no le dice eso. Qué feo, hombre, quítate eso. Bueno, Duhan también, no sé, yo creo que Briatore llegó ahí y quiere imponer un estilo loco, con la cabeza prácticamente rapada. No estamos tan profundos, con cada episodio crecemos y luchamos. Pide seguridad, no estamos solos en nuestro Virtual Safety. Escucha nuestra voz, protegiéndote siempre. Virtualeros, bienvenidos a un episodio más de Virtual Safety Podcast. Como siempre, los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales. Si no estás inscrito en nuestro canal, los invitamos también a que se suscriban, le den me gusta y miren, disfrutemos día a día lo que es la Fórmula 1 y nosotros aquí con Loy acompañándome. Hoy vamos a tener un episodio bastante relajado, hablando un poco de la actualidad, de cómo se están comportando los equipos y de salir ya a la pista a rodar para una temporada que mira, se espera que va a ser bastante, pero bastante emocionante. Loy, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están esas ansias para empezar la Fórmula 1? Que mira, tenemos que hacer este programa para ver cómo están cada uno de los equipos. Sí, hola Iván, hola virtualeros, ¿qué tal están? Pues sí, por fin estamos ya tan siquiera menos de un mes del inicio de la temporada, de que se apaguen los semáforos en el primer Gran Premio y esperando con ansias ya lo que va a ser pues las noticias de último momento, un resumen de lo que ha sido, digamos, la temporada muerta, por llamarlo de alguna forma, quizás muerta, pero de las más movidas que hemos tenido en la Fórmula 1 en los últimos años. Ya, pues preparados ya para conversar con los virtualeros acerca de esto. Es una conversación, como tú bien has dicho al inicio del episodio, relajada, tranquila. Ya hemos terminado el resumen de todos los equipos de la temporada 2024, de lo que fue equipo por equipo temporada 2024. Y ahora sí, nos centramos ya en 2025 al 100%. Estamos ya listos, encendiendo motores y preparando todos los sistemas y todos los sensores para comenzar con el 2025 como Dios manda. Sí, ya Ya tú tienes las revoluciones a 1000 entonces. Bueno, virtualero, hoy iniciamos, esta conversación, Loy, como tú has visto parte de lo que es esta pretemporada, que sin iniciar a rodar los vehículos ya tenemos muchas noticias. Empezar, tenemos a Lewis Hamilton, que ha causado, ha causado una locura total en Ferrari. Y ni siquiera, Loy, mira, nada más empezando que la indumentaria de Lewis Hamilton, como es la gorra, ha sido total éxito, es decir, que se acabaron en pocas horas todas las gorras del 44, quedando como un poco relegado Leclerc con la indumentaria. ¿Qué me dices tú de cómo se vivió allá en España? Porque Chile, a pesar de todo, esas indumentarias no suelen de llegar muy rápido. Así que tengo que esperar un tiempo más para verlas aquí en cuanto sí, bueno, a su fíjate, costo y todo lo demás. como tú bien lo has dicho, la gorra con el número o el dorsal 44 de Lewis Hamilton, que Ferrari publicó en sus redes y publicó en modo de preventa en su página web, en su tienda, se agotaron en 24 horas aproximadamente. En la página de la Fórmula 1, que es donde yo suelo comprar la indumentaria, porque está más organizado, está por equipos, es mucho más fácil, y los precios son básicamente los mismos, los métodos de envío son los mismos, o sea que realmente no, aquí en Europa funciona así. Yo lo compro por la página web,
Aún en la página web, antes de grabar este video al menos, no estaba publicada la indumentaria 2025 de Ferrari todavía, eso incluyendo la gorra. Entiendo yo que primero pues se suministra, Ferrari lo hace a través de su propia tienda y luego ya le suministrará a la tienda de la F1 online, que es por donde yo las compro, toda la indumentaria de la temporada. Pero sí, la gorra de 2024 se quedó agotada totalmente. La de Charles Leclerc, el stock está entero, relegado en tienda y probablemente en pista también por Hamilton. Y bueno, ya veremos qué va a pasar, pero evidentemente Hamilton es una sensación en Ferrari. Ha sido desde el año pasado que se anunció, ya fue Sí. un boom. Y ahora que digamos es una realidad, ya se vistió de rojo, ya publicó pues su casco, ya tiene todos sus colores allí. Ya lo tiene claro Ferrari, también ya publicó el número en el carro grabado y está muy bonito. Bueno, eh, una sensación, una sensación. Es difícil de que como una persona o sí, como un influencer como Lewis Hamilton ha causado tantas sensaciones, porque hace un tiempo atrás Hamilton era prácticamente el innombrable para Ferrari, ganándole varios campeonatos, ¿no? Y la lucha contra Vettel, contra Alonso y todos los sucesos que han ocurrido en las últimas décadas, ¿no? Y hoy día llegar Hamilton a la escudería de Maranello como tal, hace esta sensación no solo con los italianos, sino con todos los tifosi que están a nivel mundial, viendo no solamente las gorras, sino el comportamiento de Hamilton, qué vehículo está usando hoy en día Sí. Hamilton para transportarse en su día a día. Mira, toda la locura que ha desatado Hamilton en Ferrari es sumamente impresionante. Yo creo que desde la época de Schumacher yo no había visto que un piloto fuera tanta la sensación Sí, no, es que, a en el ver, equipo como tal de Ferrari. cuando Schumacher llegó tenía 2 campeonatos del mundo, llegó a una escudería que tenía muchos años que no ganaba, digamos que se parece mucho el perfil de Ferrari para el momento en el que llegó Schumacher al momento en el que llegó Hamilton. La diferencia dónde está en que el vehículo está mucho más cerca. Cuando Schumacher llegó en el 96 a Ferrari, Ferrari todavía no estaba allí, estaba lejos de competir y comenzó a competir en el 98. Luego en el 99, si no es por el accidente de Michael que se fractura la pierna, probablemente hubiesen conseguido el campeonato de pilotos, pero no se dio y luego ya en el 2000 lo consiguió. Schumacher tenía más años, era más joven cuando llegó a la escudería. Hamilton no tiene la edad que tenía Schumacher cuando llegó. Sin embargo, Hamilton entiende a dónde está llegando. ¿Okay? Te puedes dar cuenta, el día de su presentación, su primer día en la fábrica, llegó pues vestido de una manera formal, traje, corbata, respetando, digamos, de alguna manera la seriedad y lo que significa Ferrari. Claro, claro, eso lo entiende Hamilton y Ferrari entiende la importancia que tiene Hamilton. Entiende que es un piloto que ha ganado 7 veces, 7 campeonatos del mundo. Entiende que es un piloto que causa mucha sensación, que tiene su propio estilo y que tiene una personalidad que a la gente o le cae bien o le cae mal. Pero en estos días salió un video de él hablando italiano, obviamente usando el traductor de su teléfono, porque Lewis no domina el italiano como si lo hace Leclerc, como lo hacía Carlos Sainz. Y bueno, intentó expresarse a los mecánicos en italiano, cosa que para el mundo de Ferrari, para ese entorno es muy importante que los pilotos hablen italiano. A ellos les gusta que los pilotos pues, se comuniquen en este idioma. Y Hamilton está pues intentando, digamos, de alguna manera ganarse esa cantidad de mecánicos y de ingenieros que están dentro de la fábrica de Ferrari, y estuvo pues dando unas pequeñas palabras en italiano utilizando su teléfono para guiarse, y lo hizo bastante bien. Sí, bueno, así como el público se ha estado adaptando a lo que es la indumentaria de Hamilton y todo lo que tiene que ver con Ferrari, Hamilton, ¿cómo lo ves
en estos primeros pasos adaptándose al Ferrari. Ya vimos que probó con un Ferrari de hace 2 años allá en Maranello, y próximamente estuvo probando en Barcelona con el tema de los neumáticos y todo esto. Y por ahí saltó una alerta, una noticia donde Hamilton había chocado el vehículo. Parte de las noticias decía que lo habían destrozado todo, pero la realidad fue que sí, sí hubo el pequeño evento, pero fue simplemente un toque cosmético, como decían los mecánicos. Loy, ¿cómo lo ves? No sé si me expreso bien, pero quisiera saber porque Hamilton ha chocado casi en todos sus debuts, ¿ok? Y cada vez que choca, al año siguiente es Se lo hizo campeón. con McLaren. ¿Podrá ser campeón con Ferrari el próximo año o este año? A ver, es una pregunta interesante, pero el accidente de Hamilton es buscando límites, es tratando de entender el carro. Sí, supuestamente fue un golpe, no salieron imágenes, ni mucho menos, al menos yo no las encontré. Fue un accidente un poco fuerte, dañó, por decirlo de alguna manera, la sección de la tarde que le tocaba a Charles Leclerc subirse al vehículo, le retrasó su participación en la tarde para Ferrari, porque entendemos que se usan en este tipo de prácticas, se usa un solo vehículo y lo que hacen es pues El cambiar asiento. de piloto, ¿no? En la mañana está uno, en la tarde está otro y Claro. cambian el asiento y ya está. Pero se usa un solo vehículo. Y bueno, Hamilton lo destrozó. Ya lo hizo en el Mm, 2007 con McLaren, lo hizo también 12. en el 2013 12 con Mercedes. Eh, busca límites y tratando de entender el carro, buscando los límites, pues pasan esas cosas. Entiendo que a Ferrari le dio poca importancia al accidente, más allá de que retrasó un poco la sección de Leclerc, como ya lo comenté, pero la gente ya empieza a especular de que, bueno, ya, de que Hamilton está viejo, de que Hamilton ya no va a estar para allá, que Charles Leclerc le va a pasar el carro por encima, que yo no sé qué y que yo no sé qué más. Y nada, hay que darle tiempo al tiempo, hay que esperar a ver. El vehículo que Hamilton accidentó, dañó, fue el del 2023. Calma, que es un piloto que tiene toda la experiencia del mundo y son cosas que pasan, buscando los límites de un vehículo que es totalmente nuevo para él, motor nuevo, configuraciones nuevas, todo ajustes en el volante distintos, e incluso la voz que tiene por acá es diferente porque su ingeniero es otro, tiene otra manera de expresarse, otro tipo de palabras, todo esto. Cuando vas a 350 kilómetros por hora, todo esto influye. La gente piensa que no, pero cuando tú vas a 350 kilómetros por hora, cualquier cosita te distrae y el Sí, ya me golpe es imagino fuerte. todo lo que estarán hablando los amigos que, que hacen que Hamilton lo desmejoren, o no sé, que siempre dicen que Hamilton ha perdido todo, pero ay, no hay que subestimar a un 7 veces campeón, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, y esperemos una buena y grata sorpresa a inicio de la temporada. No sé si estará para luchar el campeonato de este año, pero por lo menos una o dos carreras ganará Hamilton. Estoy casi seguro de eso. En otros temas, ya dejando un poco más de Hamilton, Lloyd, vámonos a un equipo competencia que este equipo ha dado mucho de qué hablar en todo lo que fue el 2024, y este año no ha pasado desapercibido, ¿no? Lo que es el equipo Red Bull ha estado en el ojo del huracán como siempre, porque se está escuchando muchas especulaciones donde el equipo se está desmoronando internamente cada vez más, ¿no? Por ahí vimos charlas de Adrian Newey, de dando un poco detalle de lo que fue el bajo rendimiento que tuvo Red Bull después de su salida, y de las cuestiones que él no le prestaron atención, y al final él está dando como que la razón a lo que él expresaba, de muchos cambios que han hecho, y lo que están jugando es a la prueba error antes del ensayo. No sé si me expliqué bien, pero vemos ese tema de Red Bull que cada día está como que poniéndose un poquito grave, ¿no? Tanto así que hasta están saliendo noticias ya para el 2026.
A ver, Edgar Newey evidentemente era el jefe del equipo en cuanto a la parte de diseño y elaboración del vehículo, por decirlo de alguna manera, construcción del vehículo. Y básicamente las declaraciones que él dio están relacionadas a que el vehículo cada día se hacía más difícil de conducir. Eh, Esto a Max quizás le afectaba poco, porque Max entiende o por su talento puede dominar eso, pero bueno, a otros pilotos quizás se le hacía más difícil. Habrá que ver qué va a ocurrir, porque entendemos que el vehículo que va a salir a pista esta temporada, 2025, fue todavía diseñado por Newey. Y habrá que ver cómo va a estar ese vehículo, pero yo siempre he dicho que en Fórmula 1 normalmente, a menos que empieces de cero, cosa que es bastante difícil hacer, bueno, el año que viene va a pasar eso, pero va a ser todos los equipos porque existe un reglamento que así lo indica. Pero cuando es un año de 2024 a 2025, donde el reglamento cambia poco, es difícil empezar de cero y siempre partes pues, de una base que ya tienes. Y yo suelo decir que los equipos que terminan bien el 2024 suelen empezar bien el 2025, o bueno, terminan bien un año, suelen empezar bien al año siguiente, y los que terminan mal un año suelen empezar mal al año siguiente. Y este puede ser el caso de Red Bull. Red Bull no terminó bien en 2024 y probablemente su 2025 no inicie de buena manera. Vamos a ver qué va a pasar. Es un equipo que yo le tengo bastante incertidumbre, porque sí, como tú lo has dicho, han salido muchas piezas importantes del club, del equipo. Han salido pues Jonathan Wiley, se fue Newey, ya se han ido otros mecánicos, digamos, de menor importancia, pero que colaboraban en sus funciones igual, se han ido a otros equipos también. Y esto pues evidentemente ha llevado al equipo a mermar. No sé quién va a asumir la función de Newey dentro del equipo, no sé quién va a asumir la función de Jonathan Wiley dentro del equipo, pero yo creo que este año vamos a ver unas cuantas paradas en pits erradas de parte de Red Bull, cosa que no solía pasar, y es muy probable que este año se vean con Sí, más por lo frecuencia. menos, bueno, hablando ya como de mecánico, uno de los mecánicos, recuérdame el nombre, Eloy, que estuvo ahorita en las noticias, que ha estado saliendo en varios podcasts y estuvo explicando un poco lo que fue, sí, Callum cómo Nicholas. fue esa experiencia con, o evoluciones que tuvo Checo Pérez dentro de la escudería y nombrando un poco de que prácticamente los errores que se le metieron en la cabeza a Checo fue más que todo por la alta presión que tenía en representar a México y el llegar a casa, es decir, llegar al Gran Premio de México, era 3 veces la presión que asumía Checo para hacer una buena actuación. A ver, Callum Nicholas, que es el mecánico al que Ujú. tú te refieres, no sé muy bien cómo era la relación de él con Checo, porque él no pertenecía al grupo de mecánicos de Checo, él es parte del grupo de mecánicos de Max. Evidentemente, algún tipo de relación con Checo tendría, eso normalmente suele pasar, eso, o sea, eso es normal, a menos que el equipo esté 100% dividido, pero no era el caso. Entiendo que las declaraciones que él da, pues lo hace desde el punto de vista de lo que él pudo observar dentro del box de Red Bull una vez que se llegaba a México y que se iba a hacer el Gran Premio de México, cómo era la presión que tenía Checo, la presión que podía tener el grupo de mecánicos que Uh-huh. trabajaban con Checo, que son colegas de Callum Nicholas, y que bueno, entre ellos me imagino que sí que conversarían y probablemente allí es de donde él saca esta información. Repito, desconozco cómo era la relación de Callum Nicholas con Checo, ¿ok? Porque es el mecánico uno de Max, entiendo que trabaja mucho más con Max y para Max. Entonces, la relación con Checo pues probablemente sea de más dentro del equipo, como compañeros que son, y pues se intercambiaban cosas. Obviamente él observa lo que está ocurriendo y pues su opinión sale de allí. Él, entiendo yo, ve el Gran Premio de México como algo muy fuerte para Checo. Es normal, correr en casa para un piloto siempre va a ser difícil y va a ser importante. Ahí está Hamilton. Hamilton cada vez que va para Inglaterra hay un plus en él. Y incluso es una de sus victorias en el año 2024 fue precisamente en Silverstone. O sea, su Claro, casa se respeta. El checo se le ya el notaba la máximo presión ganador en en un 2000. mismo circuito y en casa. 8 veces en el Gran Premio de Silverstone. Tiene Claro, ese récord. claro. Exactamente. Entonces,
en el 2023 Checo cometió en la arrancada, si Sí. no sé si lo recuerdas bien, un error terrible en México, un error horrible, salió como una bala y se le olvidó frenar en la curva 1 y siguió de largo y retirado el Checo en la primera vuelta del Gran Premio de México, año 2023. Eso se nota, esa presión se nota y eso es algo difícil de manejar. Y creo que va un poco por ahí lo que él trata de explicarle en este podcast en el que él estuvo invitado. Y nada, esas son su punto de vista. Yo considero un poco difícil que la presión de un país, en este caso, entendiendo México, te lleve al rendimiento al que tuvo Checo. ¿Okay? Lo veo difícil, o sea, al contrario, Checo más bien recibió todo el apoyo posible de México. Si hubiese sido por México, Checo hubiese sido el piloto con más mecánicos en la Sí, historia de la Fórmula 1, porque se van todos a trabajarle a Checo para sí, que el no, carro pero estuviese. Entonces, al final, yo creo que en lugar de claro. presionarlo, fue un apoyo que probablemente él no supo manejar de la mejor manera. Eso sí puede ser, pero no creo que haya sido un factor determinante en el rendimiento de Checo Pérez dentro Sí, del equipo. bueno, te puedo decir de que, como tú bien lo dices, México bastante ha apoyado a Checo y lo sigue apoyando, y eso lo aplaudo bastante porque cada piloto tiene que sentir el calor humano de su gente, así que no podemos dejar a un lado el hecho de que México pone un plus más a nivel de que todos sus deportistas, porque no solo Checo, sino a nivel general, el apoyo es bastante grande. Y eso me gusta bastante de ese país como tal. Ojalá que todos los países fueran así de fuerte, porque yo nada más Sí, he visto a dos públicos de verdad bueno, tres, que en la Fórmula Uno que se desviven por su gente, como lo es México, como lo es Italia, que no tiene representante italiano hasta este año. Y Silverstone cuando Hamilton gana, bueno, la fiesta es súper enorme. Son los tres sitios. En su momento también estaba Brasil cuando estaba su piloto brasileño. Pero son muy pocos sí. esos circuitos donde tú ves ese calor de gran apoyo a su representante, ¿no? Y hablando un poco de presión, Loy, cambiándonos a otra escudería, eh, tenemos que hablar un poco de Kimi Andrea Antonelli. Ya sin duda ha sido como que el hablar del equipo Mercedes, tanto así que yo siento que han desplazado un poco a Russell. Veo más como que todo lo que está al ojo del huracán es el pequeño novato de Mercedes. ¿Cómo tú crees que ha sido estos primeros pasos de Antonelli antes de iniciar lo que va a ser el debut de su vida, que va a ser cuando inicie la pretemporada de Fórmula Uno? Antonelli ahora mismo debe estar dando vueltas todavía. Tienen ahí faroles montados, luces de alta intensidad en el circuito para que Antonelli Sí, siga dando vueltas. Antonelli yo creo que ha dado más vueltas en esta temporada. Bueno, desde el año pasado ya lo tienen girando y girando y girando y este año va por el mismo camino. Eh, Antonelli está digamos, en el ojo por varias razones. Primero por su edad, segundo por el equipo donde está. Eh, y tercero, por esa expectativa que se tiene de rendirá o no rendirá. Está sustituyendo a sí, Hamilton, que no es cualquier cosa. Entonces, no es fácil para él, es un niño, para mí es sí, un sí, niño, o sea, son 18 años, sí, que más debutó con 17, sí, 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 me parece estupendo, pero más llegó a un equipo con menos presión, estuvo un tiempo antes de subir a Red Bull, en estuvo Toro un tiempo en Rosso. otra escudería, corriendo ya en Fórmula 1, en Toro Rosso, exactamente, y luego ya dio el salto al equipo grande y en su primera carrera con el equipo grande, recordemos en España, con Red Bull, ganó la carrera porque Hamilton y Rosberg se dieron aquel impacto que terminaron chocando en la tercera, cuarta curva y pues se encontró con la victoria Verstappen en ese momento. No es el caso de Antonelli. Antonelli no ha estado en un equipo pequeño antes de hacer su debut con un equipo grande. Entonces, esa expectativa nos tiene a todos Sí, atentos. Va a ser un debut complicado para él desde mi punto de vista.
Yo he visto fotos de Antonelli últimamente en la recién presentación de, por ejemplo, de los uniformes de Mercedes que con el nuevo patrocinante Adidas. Y yo a Antonelli no lo veo ready físicamente, o sea, no se le ve, a menos por encima, no se le ve musculatura, no se le ve un trabajo físico importante y que es necesario para estar en un vehículo de Fórmula Uno. Pero bueno, eso es mi percepción. A lo mejor está más listo de lo que yo pienso y me termina callando la boca. Pero Esperemos. de momento yo creo que Antonelli no está, a menos físicamente, yo no lo veo preparado para asumir una temporada de 24 grandes premios con lo complicado y lo duro que es. ¿Okay? Eso físicamente hablando. Mentalmente, pues Sí. ya veremos. Yo estoy bastante expectante, como la mayoría de los fanáticos de la Fórmula Uno, con respecto a Kimi Antonelli, porque estaré pendiente en Australia y duro, porque quiero ver su debut. Ya vamos a ver cómo será su inicio de temporada. Antonelli es uno de esos pilotos que, según Toto Wolff, es prodigio. Todavía no lo podemos juzgar. Es verdad, Verstappen empezó con un equipo pequeño y fue para un equipo grande luego. Pero Antonelli está saltando directamente un equipo grande y la presión, por más que digan de que ha rodado 5.000 kilómetros ya, la presión teniendo 23 vehículos, 19 vehículos a tu alrededor va a ser bastante fuerte, ¿no? Y Sí, bueno, y hablando sí. de la indumentaria, debutaron o mostraron ya la indumentaria de Adidas, ¿no? Que se une al equipo Mercedes y, oye, la indumentaria no está nada mal, está bastante bonita, conservan el color negro, ¿ok? Para esta temporada siguen con el negro. Sí. ¿Será recuerdo de Hamilton o será cuestión de peso para el vehículo? ¿Qué me dices tú? Bueno, yo creo que puede ser una mezcla de las dos cosas. Eh, yo pienso que la indumentaria de Mercedes, de Adidas, está bonita, sí, me gusta, la gorra me gustó, me gustaron las gorras, las franelas están bien cool, están bonitas. Sin embargo, Adidas no es una marca de Fórmula 1. Y sí, que no, que Senna usó Adidas, que Allianz Pro usó Adidas, sí, en zapatos, en botas, no en gorras, no en franelas, no voy a ver el logo de Adidas en un vehículo de Fórmula 1. No, eso es fútbol, Adidas es fútbol, porque es que no llega ni a baloncesto, eso es fútbol. Entonces, nada, firmaron un acuerdo importante, obviamente Adidas es alemán, con una escudería alemana. Eh, y nada, sí, están bonitos los diseños, me gustan, pero la marca no sé, no la veo en Fórmula 1, es extraño, entiendo que quieran expandirse, ok, respeto eso, que quieran expandirse dentro del deporte, me parece bien, pero es un poco extraño, no estoy acostumbrado a ver ese tipo de marcas en las indumentarias de los pilotos, quitando las botas, que sí, es verdad, en las botas sí se usaron, se llegó a usar Adidas en su momento, Senna la usó, Prost la usó, pero no en indumentaria, en las bragas aquí, Adidas, en el Sí, no, vehículo ahí, una pegatina, una que calcomanía míralo, y Adidas. hablando de botas, Eso es un balón vamos a poner un balón de fútbol, la rueda va a ser un balón de fútbol, mire, y Adidas, hablando vamos a de poner. botas, bueno, Toto Wolff le prohibió a Bota sacar sus calendarios calientes, ¿no? No, pero es que, No, es que Bota es un es que personaje. Bota estaba muy mal asesorado, quizá, güey. Estaba muy mal No, Bota es asesorado, un quizá, güey. personaje de verdad que. Estaba muy mal asesorado. Y Toto Wolff le dice, bueno, puedes Terrible, lo de conservar la Bota, foto de las horrible, nalgas peladas, pero terrible, del resto estamos aquí serios, prohibido terrible. volver a sacar. No, no. Terrible, terrible. O sea, yo no sé cómo ser, yo no sé, yo no entiendo la verdad. Estaba muy mal asesorado. Espero también que en un futuro se quite ese bigote que le queda horrible también a Bota. Feísimo le queda ese. No, 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 no. Es que, por favor, la verdad. O sea, no entiendo qué le ha pasado a Botas ahí últimamente. La novia como que no está haciendo su No. trabajo correctamente de decirle, oye, eso te queda feo. Quítate eso, de ¿Será que verdad. eso es lo que ha estado afectando el ritmo de Botas? Bueno, esperemos que no, porque puede ser, es el reemplazo en dado de algún accidente de alguno de los dos pilotos, ¿no?
Sí, sí, ocurre algo, es el piloto reserva principal, por decirlo de alguna forma, de Mercedes, y Mercedes también declaró que estará apoyando a Kimi Antonelli un poco, o sea, lo estará ayudando en su Claro. desarrollo dentro del equipo. Bueno, y pasando a otra parte más, no sé cómo llamarla, será el duelo del año, Loy, cuando hablamos de Lando Norris y Oscar Piastri en el equipo McLaren. ¿Cómo tú ves McLaren? McLaren se viene fuerte. McLaren se viene fuerte. A ver, Vamos a ver cómo van a dominar a pinta esos dos fuerte. tigres, porque vamos a estar claros, Loy. Terminamos una temporada campeona del mundo como constructora. Un Lando Norris que, digamos que perdió el campeonato Lando Norris porque pudo haberlo ganado. Si no comete tantos errores, pudo haberlo ganado. Y vemos un Piastri que tuvo sus altas y bajas en el 2024, pero cuando se le tocó enfrentarse a su compañero de equipo, sacó las garras y le digo, estoy aquí, yo no soy segundo piloto de nadie. 2025 empezamos de cero. Cuéntame. A ver, un poco de todo, un poco de todo. Yo pienso que no va a existir un piloto uno a menos desde el inicio de la temporada. Entiendo yo que eso se decidirá a medida de que el campeonato vaya pasando y dependiendo de cómo el McLaren esté en Sí. cuanto a rendimiento. Si van a correr solos o no van a correr solos, que yo no creo que vayan a correr solos, creo que va a estar Ferrari muy cerca. Y eso es importante que lo tengan claro en McLaren. Habrá que ver cómo sale Lando Norris y cómo se ubica en las salidas, a ver si trabajó un poquito en las vacaciones de Navidad y jugó un poquito en la Play, en los simuladores, intentó ver si ubicarse mejor, porque lo hacía bastante Sobre mal. todo cuando estaba de primer lugar, porque de segundo para atrás Y arrancaba como un cohete. sí, sobre todo, exacto, o sea, debe trabajar un poquito más también esa parte de ponerse nervioso cuando tiene la luz de los semáforos tan cerca. Y por otro lado, Oscar Piastri, mi única incertidumbre con Piastri es su ritmo de carrera. Yo sé que Oscar Piastri es un piloto que clasifica bien, suele clasificar bien, es un piloto rápido, pero en ritmo de carrera los domingos se cae un poco. Ha ganado carreras, sí, ha ganado sprint, pero si ustedes ven la temporada 2024, Oscar Piastri tuvo muchas carreras donde iba el gap con respecto a su compañero. Norris venía segundo y él iba séptimo. Y eso con el mismo carro es una ¿No? Y diferencia hasta muy cuando grande. estaban segundo, Entonces, tercero, eso se debe tercero y a cuarto, que, cuando estaban muy cerca, siempre habían 2, 3 décimas más adelante del Norris, pero exactamente. Entonces, hay que ver eso. Hay que ver cómo Piastri domina, está trabajando o ha trabajado su ritmo de carrera. Y una vez que ya veamos eso en la temporada, podremos ver qué va a hacer McLaren, qué va a decidir McLaren. Si Piastri está cerca de Norris y puede pelear el campeonato, tienen que tomar una decisión. Un equipo que no tome una decisión, va a pasar lo que pasó con McLaren en el 2007, donde te vas a quedar sin nada y te lo van a ganar un piloto que tú no te esperas. Entonces, esas son decisiones que hay que tomar, son difíciles, son crueles y muchas veces hasta injustas, pero hay que tomarlas. Porque si no lo haces, puedes salir peor. Puedes terminar bueno, peor. ahorita advirtiendo de que va a ser más agresivo con Verstappen. Lo creo. Pero es que esta vez Verstappen va a estar eso. más atrás. Yo siento que Verstappen va a estar un poco más atrás esta Pero temporada. va a ser más agresivo con Verstappen y Es lo con que su yo compañero siento. de equipo. Sí, a ver, de alguna manera él está asumiendo de que su compañero de equipo no es competencia y eso es subestimar y no está bien. Porque si Piastri viene con un buen ritmo de carrera, te la va a poner complicada. Y si ya pelear un campeonato del mundo con un piloto es complicado, Bueno, imagínate con Oscar dos. Piastri dijo que ya estaba preparado para Entonces, ser campeón. hay No que sé qué ver. tanto practicó ahorita Eso fuera también lo tenés. de temporada. Preparado está hasta Bortoleto, que tiene un kick Sauer. El logra. problema es que cuando estés allí, realmente lo consigas, exactamente. O sea, una temporada no se gana ni se pierde en una carrera. Pero vamos a ver. No envidio esos zapatos de Andrea Estela. Está fea esta temporada, chao. McLaren tiene que tomar una decisión y tiene que hacerlo pronto. O sea, una vez que ya ellos vean, yo pienso que probablemente es muy temprano en el campeonato quizás, pero para el Gran Premio de España, McLaren ya debería, McLaren debería tener claro quién va a ser su piloto 1 y 2. Repito, esto
dependiendo de cómo sea el ritmo de Piastri, esto dependiendo de cómo sea, cómo haya trabajado Norris en sus largadas y cómo se le dé a Norris, porque Norris sí que tiene un buen ritmo de carrera, un piloto que salía mal cuando salía de primero, pero luego recuperaba. Y que tanto Piastri no, Piastri salía séptimo y lo veía séptimo y no avanzaba. Y tú decías, pero ¿por qué no avanza? Y no avanzaba porque no tiene ritmo. Está la competencia con respecto a ellos, porque tenemos un Ferrari que está bastante fuerte. Claro. Un Red Bull que está en duda, no hay muchas expectativas como fue el inicio de temporada 2024 o como fue la 2023. Para este 2025 no veo esa misma expectativa. Y un Mercedes que puede dar sorpresas. El Mercedes todavía no lo podemos liquidar porque de verdad Mercedes puede dar también un buen salto. Sí, Mercedes puede, terminaron bien desde mi punto de vista. El vehículo el año pasado estuvo ahí. Y Mercedes es una escudería que tú no puedes dejar a un lado. Ellos saben que pueden volver. Y, por ejemplo, George Russell puede ser un piloto que en una competencia donde McLaren, por ejemplo, por ponerte un equipo, o el mismo Ferrari, no tome una decisión de quién va a ser su piloto 1 y su piloto 2, pues viene George Russell y gana el campeonato. Si el carro está, obvio. Si el carro está. Por eso, Mercedes por lo menos estas cosas pueden pasar. ¿Por qué? Porque claro Mercedes, de quién va a ser uno y Mercedes tiene la ventaja de que Russell va a ser su 1. Exactamente. En cambio, Ferrari y McLaren no lo tienen claro. Tienen que esperar que la temporada inicie. Ojo, yo lo tengo clarísimo, tanto en McLaren como en Ferrari, quién sería mi piloto 1. Pero claro, yo no estoy ahí. Entonces, evidentemente esto puede traer consecuencias en la temporada y es algo que hay que estar expectante. Va a ser una temporada muy interesante, sí. Iván, muy interesante. La más interesante probablemente de los últimos años. Ya se sabe quién va a ser, sabemos quién es el piloto 1 y cómo va a ser el comportamiento del piloto 2. Sí, Lawson es rebelde, pero ya lo calmaron. Yo siento que ya Marco habló con él y le dijo, escucha, que aquí no te vengas arriba, que no. Entonces ya está calmado. Pero sí, Red Bull evidentemente Max Verstappen, y si el carro no está, van a trabajar para Max y le va a pasar a Lawson lo que le estaba pasando a Checo. A Checo le van a dar todas las piezas del 2020 y a Max Verstappen va a tener todas las del 2025. Y ya está. Bueno, y hablando de compañeros de equipo, Loy, esa lucha, Loy, que ni siquiera ha empezado y cómo me hubiese gustado verla. Esa lucha todavía interna que hay en el equipo Alpine con el tema Franco Colapinto y Jack Doohan. Gasly quedó al olvido. Solo se habla de Jack Doohan y Colapinto. Mira, no sé si quedó en el olvido o no, pero justamente hoy se publicaron las fotos de los monos del equipo Alpine y Gasly se hizo un peinado feísimo, horrible. Vamos, ese es otro que la novia como que no le dice, eso te queda feo, hombre, quítate eso. Bueno, Doohan también, no sé, yo creo que Briatore llegó ahí y quiere imponer un estilo loco, con la cabeza prácticamente rapada. Sí. No sé, raro. Pero bueno, eso para agarrar ventaja. Se cortó el cabello para bajar los pesos del vehículo y poder agarrar ventaja con Colapinto, que todavía no ha podido. El tema de Doohan, el tema de Doohan con Colapinto está ardiendo cada día más. Y yo sigo diciendo que la tiene muy difícil, Doohan. La tiene muy difícil. Yo sigo diciendo que a Colapinto lo van a subir sí o sí en ese Alpine este año. Pase lo que pase, así Doohan gane todas las carreras que corra, lo van a subir igual. No pongo en duda de que le den las mismas condiciones y que Doohan esté en las mismas condiciones, sí, que va a estar Gasly, evidentemente. Eso no lo pongo en duda. Pero yo creo que Briatore ya lo tiene claro. Para Briatore está clarísimo que Colapinto se va a subir ese. Mira, tenemos varias ventajas con Doohan. Es contratado con lo que fue la anterior presidencia de Alpine, es decir, la antigua gerencia. Todo lo que era la antigua gerencia, agarró a Doohan, lo subió. Te vamos a poner como. Pero vino Briatore después de ese nombramiento y ya nombran a Briatore. Sí. Bueno, vamos a hacer aquí una revolución porque han destruido lo que es el legado Renault, han destruido todo lo que ha sido el legado Alpine y esto no sirve. Así que vamos a iniciar todo de nuevo. Conservemos a Gasly por lo bueno que ha sido durante estos años, por lo que él ha sido a la escudería. Y viene Briatore y dice, quiero a Colapinto porque Colapinto demostró esto, demostró lo otro, demostró velocidad, demostró rendimiento. La afición que generó Colapinto, tanto así que hoy en día ya generó una app y una página web
Colapinto, nada más al decir Colapinto, ya es millones de vistas, ya hay patrocinantes que quieren apoyar a Colapinto, como es Mercado Libre, como lo es Bizarrap, como, mira, infinidad de cosas que ha Sí. generado ese interés, porque no solamente en la parte de conducción, que ya la tiene, que es bueno, que es un piloto ya que no podemos decir que es un novato, simplemente porque todo lo que demostró en estas 9 carreras, por más que hubo sus choques, su tema de aprendizaje, ya Colapinto viene con una revolución en mente que a eso Flavio Briatore lo toma mucho en cuenta. Y en sus declaraciones lo que dice es eso, Lloyd. Es que, a ver, a un piloto lo castigan varias cosas y una de ellas es la confianza. Y cuando un piloto se sube a un vehículo y no tiene la confianza no solo en él, sino en el mismo vehículo como tal, se le hace muy difícil. Entonces, claro, Duhan se puede tener la confianza en el carro, puede tener el talento, pero quizás no tenga la confianza de saber cuál va a ser su futuro en el corto plazo. Y eso le puede complicar su existencia dentro del equipo, Sí. su rendimiento dentro del equipo. Mientras que Colapinto está sentado, así como estamos tú y yo, en una silla, confiado de que se va a subir en el vehículo en cualquier momento. Entonces hay una diferencia psicológica grande entre uno y otro que afecta en tiempos, afecta en vueltas. Y yo estoy seguro de que en esos 5 grandes premios que supuestamente Duhan tiene de contrato, Colapinto se va a subir en más de uno en las prácticas 1. Ya verás, Ojo, te acordarás de mí. ya, Australia no lo van a hacer porque es la primera carrera, es la carrera de sí, casa de eso es Duhan lo y que te iba tal. a decir, que Pero estaban diciendo que seguramente en hasta Japón, en en China, Australia ya querían lo subirlo, suban. que es imposible. Le van a dar a No, Duhan no, su no, no, Australia. no, Y no. sería No, injusto, ¿no? no. Porque, No es una. oye, por lo menos que debuta en su casa, pues. Claro, no, y no es una carrera tampoco para hacerlo. Es Sí, la primera carrera del año. Tú no puedes hacer eso. Pero yo entiendo que a lo mejor en China, en Japón, alguna de estas carreras, Bahrein, ya lo pongan en las prácticas sí, unos y empezar a comparar tiempos. Y allí ya va a empezar. Colapinto va a tener va a tener trabajo como piloto de reserva. Dentro de Alpine también va a estar prácticamente en todos los grandes premios, si no en todos. Y se va a subir al vehículo en las prácticas uno seguro antes de Miami por lo menos 2 veces. Eso le puedes poner la firma, yo lo mire, tengo y clarísimo. justamente en últimas noticias, Bowers, el director de Williams, confirmó de que en la contratación de Colapinto De William. hay cláusula donde puede retomar a Colapinto en un futuro no muy lejano. Era de Sí, esperarse. Es que era de esperarse, era de esperarse. Era de esperarse que si Colapinto se iba de Williams se fuera con una cláusula de repesca, como se llama en el fútbol. Una cláusula de repesca que le permita al equipo sí, y ahí es traerlo un cúmulo más nuevamente. de... Y ahí, Williams sí tiene a Carlos Sainz, pero Carlos Sainz tiene una cláusula en su contrato que dice que si hay una oferta de un equipo superior a Williams, que básicamente en la parrilla actualmente superiores a Williams son casi todos, este, él tiene la opción de irse y si él decide ejercer esa opción, Williams se queda sin un piloto y necesitan a alguien y ese alguien bueno, es y Colapinto. ahí es donde terminamos con Alpine diciendo de que otro plus más para montar a Colapinto en esta temporada, pues. Porque ya no vas a perder tanto dinero y no vas a perder Claro, un piloto sin utilizarlo, prácticamente. Ya que tomamos el claro, tema así de es. William con Dave Wall, está confiadísimo con ese FW47, Lloyd. ¿Cómo lo ves? Porque ya al parecer, Va a ser mejor que el del año sí, pasado, seguro, seguro, seguro. Primero, han conseguido este patrocinante buenísimo que les ha traído, es la firma, es el patrocinio probablemente más importante de la última década para Williams, con diferencia. Le va a traer un desarrollo tecnológico importante al equipo, no solo dentro de la fábrica, sino fuera de ella, a nivel de sistemas, computadoras y todo ya este tema. eliminaron las 20.000 hojas de Y Excel ya. también, exacto, y también, pues obviamente le va a traer mucho dinero al equipo, dinero que no le va a caer ni al Sí, equipo ni a nadie mal. Y evidentemente la razón principal por la que este Williams va a ser mejor que el del año pasado es porque las piezas que van a utilizar en su mayoría son las de Mercedes del 2024. Y el Mercedes del 2024 era sí, un vehículo bueno. Ganó varios grandes premios, estuvo peleando, estuvo allí y era un vehículo bueno. Entonces el Williams de este año va a ser mejor al Williams del año pasado, eso seguro. A eso le sumas que va a tener
a un Carlos Sainz, que es mucho mejor piloto que Logan Sargent, y evidentemente el plus que el piloto le va a dar al equipo es importante también. Así que yo no solo me arriesgo a decir que Williams va a tener un mejor año que el del año pasado seguro, sino que lo vamos a ver con mucha frecuencia. Tremendo impacto que ha generado Carlos Sainz, ¿no? El Chile, bueno, ha ganado todo lo que es la confianza de un equipo, porque eso es lo que me gusta a veces de la Fórmula 1, de que hay pilotos que generan ese plus, ¿no? Por lo menos ahorita tenemos a un Hamilton en Ferrari, que está generándole un plus y una esperanza a un equipo. Sí. Tenemos a un Verstappen con Red Bull, que es el que le genera, bueno, toda la esperanza de vida y por haber al equipo. Y ahorita en Williams, tú ves toda la revolución que está causando Carlos Sainz en Williams, que hasta no hace mucho la indumentaria de Williams, tú decías, no, ya está comprando la indumentaria de Williams, el tipo ahí que está todo triste. Hasta veía la cara de los mecánicos, cada vez que tocaba Logan Sargent, la cara era como que no, otra vez. No, ya eso quedó en el pasado y con la llegada de Carlos Sainz, mira, la indumentaria ahora se ve súper espectaculosa, que bueno, todos quieren también prácticamente, y que estuvo casi a punto de agotarse también en pocas horas todo lo que fue la indumentaria de Carlos Sainz con Williams. Y ahí a donde tú dices el impacto que está generando Carlos Sainz, ¿me entiendes? Y no solo a nivel de eso, sino que al momento de montarse en el vehículo empiezas a tener esas sensaciones de que sí puede llegar a llevar a Williams a un paso más adelante, o por lo menos llegarlo a esos niveles que era reconocido antes Williams, una campeona mundial de Fórmula 1 y que tienen mucho tiempo. Yo creo que desde la época de Juan Pablo Montoya no han luchado en las primeras posiciones. Y diciendo la última victoria fue la de Pastor Maldonado, ¿no? Si no más recuerdo. Esa fue la última victoria que tuvo Pastor Maldonado en Williams, y ya han pasado 12 años, casi 13 años de esa victoria. Sin embargo, después de ese año, recordemos que Williams tuvo temporadas buenas. 2014 fue un gran año para Williams con el motor Mercedes, la era híbrida, estaba Bottas y Massa de pilotos, quedaron terceros en el campeonato. 2014 fue también 2015 también fue un muy buen año, pero sí que es verdad que fueron años donde sumaron muchísimos puntos, pero no ganaron carreras. Entonces la última victoria sí que es verdad que es la de Pastor Maldonado en España, en aquel Gran Premio de España, y desde ahí no han vuelto a saborear la victoria. Pero años buenos después de esa temporada o de esa victoria de Maldonado sí que han tenido. Pero es verdad que después de allí pues el equipo se vino bastante abajo, y ahorita yo creo que van a empezar otra vez a subir, y la llegada de Carlos Sainz evidentemente trae eso también, trae un alza en el equipo, trae otro ánimo, otro ambiente. Carlos Sainz es un chico, yo no lo conozco personalmente, pero se ve que es una persona muy amable, es un chico muy inteligente, es un piloto bastante subvalorado dentro de la parrilla de la Fórmula 1, porque es mucho mejor piloto de lo que la misma Fórmula 1 dice que es. Hay dos pilotos que son así y son muy buenos, y uno es él, Carlos Sainz, y el otro es Pierre Gasly. Pierre Gasly es un piloto subvalorado también, pero es muy bueno. Claro, Pierre Gasly es bueno. Yo veo que Carlos Sainz todavía tiene un plus más que Pierre Gasly, pero Pierre Gasly está dentro tiene de un poquito más de plus. Uno de los que están como casi atrás de los que están en top, ¿ok? Y hablando de top, pilotos que bueno, yo creo que ha sido injustamente malogrado en los últimos años, tanto en la escudería Red Bull, como fue desechado por la escudería Racing Point después de haberlos ayudado. La escudería McLaren, que lo votó prácticamente. Donde tuvo una mejor vida fue en las temporadas que estuvo con Sauber. Y próximamente hay muy altas posibilidades. Quizás que cuando salga este video, a lo mejor tengamos esa buena noticia de que ya Checo Pérez haya sido firmado por un equipo como lo es Cadillac para el 2026. Yo creo que puede venir una venganza para el 2026 por parte de Checo contra Red Bull. Deportivamente hablando, ojo. Restregándole velocidad a Red Bull. A ver, no cabe duda de que
de que para mí el Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1, probablemente con Cadillac. Y también es verdad que va a tener, si eso se da y si eso llegase a ser así, va a tener esa prioridad que no tuvo en Red Bull y va a ser el piloto, digamos, más importante del equipo. Va a tener, pues, digamos, todas las piezas, van a trabajar para él y se va a sentir mucho más cómodo en la escudería. Sería una bonita oportunidad para él. Yo creo que su despedida no fue justa. Yo creo que la manera en la que se fue, no solo de Red Bull, sino de la Fórmula 1, no era la merecida. Y yo siento que el Checo debe volver a la Fórmula 1, no solo para demostrar que realmente es un piloto que puede hacer muy bien su trabajo, sino que el día que él decida irse, retirarse, se le dé el retiro que realmente un piloto como él, que le ha dado mucho a Latinoamérica y le ha dado mucho también a la Fórmula 1, Claro. pues merece. Entonces, considero que el Checo debe volver. Ojalá pase, es muy probable. En Fórmula 1 cuando el río suena es porque piedras trae y es bastante probable de que el Checo Pérez sea un piloto de Cadillac para la temporada 2026. Estos son rumores que cada día suenan más duros y lo que no sabemos es en qué momento Sí. saldrá la noticia. Puede ser para el verano, quizás para antes de verano, quizás ahora mismo en la pretemporada, quizás Cadillac ya quiera tener sus pilotos claros para ya empezar a concentrarse realmente en lo que va a ser el desarrollo y puesta a punto del vehículo para 2026 y necesiten saber ya, desde ya, o por lo menos tener claro y públicamente quiénes van a ser sus dos pilotos. Probablemente el piloto americano, entiendo yo que también quieren poner es Colton Herta. Entiendo yo que será Colton el que estará allí. Y si es Checo el que tiene ese segundo asiento, pues mira, sería genial. Sería genial volverlo a ver, porque vuelva a estar en la parrilla y que esté allí compartiendo todos los días y que pueda demostrar lo que realmente no pudo demostrar, sobre todo ese último año Yo no sé en cómo Red son Bull. los métodos de negociación o qué métodos estarán utilizando ahorita, pero yo creo que hay muchas posibilidades de que Checo esté con Cadillac. ¿Por qué lo digo? Checo es un imán de atraer mucha fanaticada, sobre todo México, obviamente, y parte de Estados Unidos. Tienen a Checo bastante en alza, ¿no? Y todo lo que respecta a todo lo que es Latinoamérica, también Checo Pérez ha estado bastante nombrado, ¿no? Y prácticamente es uno de los referentes latinoamericanos. Y por otro lado tenemos a un Cadillac que prácticamente su mercado se basa desde lo más lejano de Alaska hasta la Patagonia, ¿ok? Y estamos hablando de que el mercado O sea, de General Motors y la marca Cadillac es bastante pronunciada en Latinoamérica y sería bueno que estas dos partes se unieran para dar esa fuerza que se necesita. Pues. Por parte de patrocinio, Cadillac lo necesita y Checo tiene bastante patrocinio. Y ahí es una ventaja. Y sí, la no. otra es que obviamente vas a tener una persona que es veterana de la Fórmula 1, que va a estar clara de lo que va a encontrarse y lo que puede lograr hacer, porque si cuentas con un Corton Herta no ha estado en Fórmula 1. Y me perdonarán, pero IndyCar no es Fórmula 1. ¿Okay? Por más que sean categorías de monoplaza, Sí. son totalmente diferentes. ¿Okay? Y cuando yo digo una venganza deportiva es porque en el 2026 obviamente va a entrar un equipo Cadillac que va a tener, como se dice, esa incertidumbre de equipo nuevo al entrar, pero va a tener un motor Ferrari. Un motor Ferrari que hasta el día de hoy se especula que para el 2026 va a ser el motor a batir. ¿Ya? Y con respecto a Red Bull, va a estar con un motor Ford que en el día de hoy están diciendo de que hasta ahora las expectativas no están cumpliendo con temas del mismo Ford. Y ya sabemos toda la leyenda de la competencia que hay entre Ford y Cadillac y todo lo que es General Motors. Así, sí, Y Chevy o Chevrolet, sí, General Motors, así todo este tipo que de va a estar automovilismo bastante americano. candela esa opción. Sí, vamos a ver cómo llega Cadillac. A ver, Checo tiene una ventaja y tiene una desventaja a su vez. La ventaja es que obviamente tiene toda la experiencia del mundo. La desventaja es que en 2026 no va a ser ni siquiera parecido a lo que fue 2024.
ni siquiera, y obviamente no cuento 2025 porque él no va a estar en la parrilla del 2025. Entonces, claro, si eso llegase a ocurrir, Checo se subiría a un vehículo 2026 con reglas totalmente distintas a las que él dejó en 2024, 100% distintas. Entonces es un vehículo que también es totalmente nuevo para él, y eso le puede jugar en contra. No, obviamente la experiencia y el talento está, pero eso tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces habrá que ver, pero bueno, ojalá se dé esta noticia, ojalá sea Yo sí oficial tengo la esperanza. pronto, no nos hagan esperar mucho tiempo, para saber quiénes son o quiénes van a ser los pilotos de Cadillac para 2026, y podamos tener nuevamente a Checo Pérez en la parrilla. Bueno, virtualeros, toda esta información, bueno, déjanos sus comentarios para saber cómo les ha parecido este capítulo de Virtual. Y bueno, agradeciéndoles como siempre su total atención. Recuerden de suscribirse a todas nuestras redes sociales que están apareciendo justamente aquí abajo. También darle me gusta al video y suscribirse si no lo han hecho. Loy, como siempre, muchas gracias por esta compañía. A ustedes, virtualeros, nos vemos en un próximo programa. Chao, virtualeros. Disfruten, pásenla bien.